¿Es pecado sentirse deprimido siendo cristiano? Este es un tema que a muchísimas personas les duele en silencio, pero que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Hay momentos en los que tú amas a Dios, tú crees en Dios, tú tratas de hacer las cosas bien, tú oras, tú te esfuerzas, tú te levantas como puedes, pero aún así te sientes sin ganas, sin fuerza, como si la vida te pesara demasiado, como si todo estuviera apagado. Y entonces viene esa pregunta que golpea la mente y el corazón al mismo tiempo. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me siento así si tengo fe? ¿Será que soy un mal cristiano? ¿Será que Dios está decepcionado de mí? ¿Será que estoy pecando por sentirme así? Y querido oyente, si tú has tenido esa lucha interna, si tú has llorado a solas, si tú has sonreído para que nadie se dé cuenta, si tú has pensado que nadie te entendería, entonces quédate, porque este mensaje puede ser la respuesta que tu alma necesitaba escuchar desde hace tiempo. Parte 1. Sentirse deprimido no te hace un mal cristiano, te hace humano. Quiero empezar esta primera parte con una verdad que puede aliviarte por dentro desde el primer minuto. Sentirte deprimido no significa automáticamente que estés en pecado, y sentirte así no significa que Dios se haya ido de tu vida. A veces la depresión llega como una sombra silenciosa, y lo peor es que no siempre aparece porque tú hiciste algo malo. Hay veces que aparece cuando más has intentado hacer las cosas bien, y eso confunde a cualquiera, porque tú dices, si estoy buscando a Dios, si estoy orando, si estoy evitando lo malo, si estoy tratando de ser mejor persona, ¿por qué me siento así? Y ahí es donde muchas personas se empiezan a romper por dentro, porque en lugar de recibir comprensión, reciben frases que suenan espirituales, pero que no sanan. Frases como eso es falta de fe, o lo que necesitas es orar más, o tú estás así porque no confías en Dios. Y sí, claro que la oración es necesaria, claro que la fe es fundamental, pero querido oyente, hay momentos en los que tu alma está cansada, tu mente está saturada, tu corazón está herido, y lo que más necesitas no es una acusación, sino un abrazo espiritual, una palabra que te recuerde que Dios todavía te ama, incluso cuando tú no te sientes fuerte. Porque mira, muchas personas confunden la vida cristiana con una vida donde nunca se llora, donde nunca se cae, donde siempre se tiene ánimo, donde siempre se está sonriendo y adorando como si nada pasara. Pero la Biblia no muestra eso. La Biblia muestra hombres y mujeres reales, con emociones reales, con heridas reales, con batallas internas reales. Y lo más hermoso es que Dios no los rechaza por eso. Dios no se asusta de tu dolor. Dios no se escandaliza de tu tristeza. Dios no te llama hipócrita por sentirte agotado por dentro. Te lo digo de frente, sentirse deprimido no te quita el título de hijo de Dios. No te quita tu fe. No te quita tu salvación, no te hace menos valioso. Lo que pasa es que cuando tú estás en depresión, tu mente empieza a hablarte como si fueras un fracaso. Te empieza a hacer sentir culpable por respirar. Te empieza a decir que todo lo haces mal. Te empieza a repetir que ya no hay salida. Y si tú eres cristiano, entonces esa voz se disfraza de algo más peligroso, se disfraza de acusación espiritual. Como si Dios estuviera decepcionado de ti por estar roto. Y ahí es donde el enemigo gana terreno. Porque el enemigo no siempre entra con tentaciones obvias. A veces entra con vergüenza, entra con culpa, entra con pensamientos que suenan como si fueran tuyos, pero solo te quieren aislar. Te quiere apartar de Dios, no porque Dios te rechace, sino porque tú te sientes indigno de acercarte. Pero la Biblia dice algo que tienes que sostener con fuerza. En Romanos capítulo 8, verso 1, dice que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y mira qué poderoso, ninguna condenación. Eso significa que cuando tú estás pasando por un valle, cuando tú estás llorando, cuando tú estás agotado, cuando tú sientes que ya no puedes con tu propia mente, Dios no te está condenando. Dios no está arriba con los brazos cruzados diciendo, a ver si ya aprende. No. Dios está cerca del quebrantado. Dios está mirando tu lucha con compasión.
Y aquí quiero que entiendas algo que cambia la manera en que tú interpretas tu dolor. Sentir tristeza es una emoción. Sentir ansiedad es una reacción. Sentirte deprimido puede ser un estado profundo del alma y de la mente, pero pecado es otra cosa. Pecado es una decisión consciente de rebelarte contra Dios, es abrazar lo malo con intención, es amar lo que destruye y rechazar lo que Dios te ofrece. Entonces, una cosa es estar luchando con una tormenta interna y otra cosa es elegir el mal con orgullo. No es lo mismo. A veces tú te sientes deprimido y encima dices, yo debería estar agradecido, yo debería estar feliz, yo tengo techo, yo tengo comida, yo tengo vida. ¿Por qué me siento así? Y te culpas. Pero la depresión no siempre es ingratitud. Muchas veces es agotamiento, muchas veces es duelo, muchas veces es presión acumulada, muchas veces es trauma, muchas veces es una herida que nunca sanó y muchas veces es una batalla mental y emocional que necesita atención, paciencia, proceso y también dirección espiritual. Y aquí viene algo bien importante, porque hay una frase que se repite mucho en el ambiente cristiano, y es esta idea de que si tú estás fuerte en Dios, entonces nunca te vas a sentir mal. Pero eso es mentira, y esa mentira ha hecho que muchos creyentes sufran el doble, porque ya sufren por lo que sienten, y encima sufren por pensar que no deberían sentirlo. Vamos a ver un ejemplo bíblico claro, para que entiendas que esto no lo estoy inventando yo, esto está en la palabra. Mira lo que dice el Salmo 42, verso 11. El salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y escucha esto con calma. El salmista está abatido, está turbado dentro de sí, está hablando de su interior. Está describiendo algo que hoy en día muchas personas llamarían depresión, o por lo menos un estado profundo de tristeza y agotamiento del alma. Y aún así, él no dice, estoy condenado. Él no dice, soy un falso creyente. Él no dice, Dios ya no me quiere. Él dice, estoy abatido, pero voy a esperar en Dios. Eso significa que una persona puede amar a Dios y aún así sentirse abatida. Una persona puede tener fe y aún así llorar. Una persona puede estar llena del Espíritu Santo y aún así tener días en los que no siente fuerzas. La fe no es ausencia de dolor. La fe es seguir aferrado a Dios aún con dolor. Ahora, aquí viene la pregunta que muchos se hacen. Entonces, ¿por qué me pasa esto si yo soy cristiano? Y te lo voy a explicar con calma, en un tono bien claro, porque quiero que tú salgas de este video con luz en tu mente y paz en tu corazón. 1. Porque ser cristiano no significa que no tendrás batallas internas. Ser cristiano no significa que tu mente automáticamente se vuelve perfecta y que ya nunca tendrás pensamientos oscuros. Ser cristiano significa que ahora tú tienes un refugio cuando llegan las batallas. Significa que ahora tú tienes un Padre que te sostiene en medio de la tormenta, pero la tormenta puede llegar igual. La Biblia dice en Juan capítulo 16, verso 33, Jesús dijo, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Aflicción significa presión, dolor, angustia, momentos difíciles. Jesús no dijo, «Si me sigues te prometo que nunca sufrirás». Jesús dijo, «Vas a tener aflicción, pero yo ya vencí». O sea, tú vas a pasar por cosas, pero no estás solo. Y a veces, esa aflicción no es solo externa, no es solo problemas con gente, no es solo falta de dinero o conflictos familiares. A veces, esa aflicción se siente dentro, como una tristeza que no sabes explicar, como un peso que no se quita, como una mente que no descansa, como una sensación de vacío, aunque todo esté bien afuera. 2. Porque tu cuerpo y tu mente también se cansan. Mira esto porque es demasiado real. A veces lo que tú llamas depresión es cansancio extremo. Y el cansancio extremo es peligroso porque te hace ver la vida con lentes oscuros. Te hace sentir que no hay salida. Te hace pensar que todo es más grande de lo que realmente es.
En la Biblia hay un profeta llamado Elías que vio milagros increíbles, un hombre usado por Dios de manera poderosa. Y aún así, llegó un momento donde se quebró por dentro. En Primera de Reyes, capítulo 19, se cuenta que Elías se sentó debajo de un enebro y deseó morirse. Literalmente. Él dijo: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida». Y si tú lees eso rápido, tú dices: ¿cómo un profeta puede decir algo así? Pero cuando lo lees con corazón, te das cuenta de algo. Elías no era un robot espiritual. Era un hombre agotado, perseguido, con miedo, con presión, con adrenalina acumulada, con soledad. ¿Y qué hizo Dios? ¿Lo regañó, lo humilló, lo llamó débil? No, Dios lo alimentó. Dios lo dejó dormir. Dios lo fortaleció. Eso te muestra que a veces lo más espiritual que puedes hacer es descansar. A veces lo más sabio que puedes hacer es reconocer: estoy agotado, necesito ayuda, necesito recuperar fuerzas. Y querido oyente, si tú llevas meses cargando con estrés, con problemas, con responsabilidad, con presión, con heridas, con decepciones, con traiciones, con pensamientos repetitivos, tú puedes terminar sintiéndote apagado por dentro. Y eso no significa que Dios no está contigo, significa que tu humanidad está pidiendo atención. 3. Porque la depresión puede tener causas emocionales profundas. No todo es espiritual. Y ojo, no te lo digo para quitar a Dios de la ecuación, sino para que tú entiendas que Dios trabaja en todas las áreas. La depresión puede venir por duelos no procesados, pérdidas, humillaciones, rechazo, abandono, heridas de infancia, ansiedad acumulada, problemas familiares, presión económica, expectativas demasiado altas y muchas veces por vivir tratando de ser fuerte para todos. Hay personas que se sienten deprimidas porque nunca se han permitido ser frágiles, nunca se han permitido llorar, nunca se han permitido decir: ya no puedo. Y entonces todo eso se acumula, se acumula, se acumula. Y un día el cuerpo y la mente dicen: hasta aquí. Y cuando tú eres cristiano, tú puedes tener un corazón que ama a Dios, pero también puedes tener un corazón herido. Y Dios no te rechaza por eso. Dios te quiere sanar. La Biblia dice en Salmos capítulo 34, verso 18: «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». Mira qué belleza, cercano está Jehová. No dice: lejos está Jehová. No, dice que Dios se acerca. Dios se arrima a ti cuando estás quebrado. Dios se vuelve refugio cuando tú ya no sabes cómo sostenerte. 4. Porque la culpa falsa te roba la paz. Y esto es clave. Hay una culpa que viene del Espíritu Santo y hay una culpa que viene del enemigo. La culpa del Espíritu Santo te lleva al arrepentimiento, te muestra tu error para restaurarte. Pero la culpa del enemigo te aplasta, te hunde, te acusa, te dice que ya no hay esperanza y te hace sentir indigno de Dios. Cuando tú te sientes deprimido, muchas veces aparece esa culpa falsa. Tú dices: es que yo debería estar mejor, yo debería ser más fuerte, yo debería tener más fe, yo debería estar sirviendo más, yo debería estar feliz. Y esa palabra debería se convierte en una cadena. Pero Dios no trabaja con deberías que te aplastan. Dios trabaja con procesos que te sanan. Dios no está esperando perfección emocional para amarte. Dios te ama en el proceso. Y aquí te voy a decir algo con toda seriedad. Si tú estás deprimido y lo que más sientes es vergüenza, entonces tú necesitas recordar que Jesús nunca trató mal a los quebrados. Jesús trató duro a los orgullosos, pero a los quebrados los trató con amor. Jesús, cuando vio a alguien que estaba destruido por dentro, no le dijo: arréglate y luego vienes. Jesús dijo: ven a mí. En Mateo capítulo 11, verso 28, Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Trabajados y cargados. Eso es una persona que ya no puede más. Eso es una persona con ansiedad. Eso es una persona con depresión. Eso es una persona agotada mentalmente. Y Jesús no dijo: cuando estés bien, ven. Jesús dijo:
Ven así como estás. Y yo sé que hay alguien escuchando esto que dice, pero yo ya fui, yo he orado, yo he llorado, yo he pedido, y todavía siento este peso. Y por eso este mensaje es largo, porque no te quiero dar una respuesta rápida. Te quiero acompañar paso a paso, porque hay momentos donde el proceso no es instantáneo, y eso no significa que Dios te ignoró, significa que Dios te está llevando a una sanidad completa, profunda, real, no solo una emoción bonita por unos minutos. Y aquí es donde vamos a entrar en algo que te va a abrir los ojos, porque en la siguiente parte vamos a hablar de algo muy importante. ¿Cuándo sí se vuelve peligroso este tema? ¿Qué hacer si tu mente se está oscureciendo? ¿Cómo diferenciar entre una tristeza normal y una depresión que necesita ayuda? ¿Qué dice la Biblia sobre el quebranto y la restauración? ¿Y cómo Dios puede levantarte sin que tú tengas que fingir? Pero antes de pasar a la siguiente parte, quiero que te quedes con una idea grabada en el corazón. Dios no está decepcionado de ti por estar luchando. Dios está contigo en la lucha. Y si hoy te sientes débil, eso no significa que estás lejos de Dios. Puede significar que estás en el lugar exacto donde Dios quiere abrazarte y sostenerte de verdad. Si este tema te está hablando, te quiero invitar a que apoyes este video con un like, que lo compartas con alguien que lo necesite y que dejes tu comentario, porque aunque parezca pequeño, eso ayuda muchísimo a que YouTube recomiende este mensaje a más personas que están pasando lo mismo. Y hoy te propongo que comentes una frase breve, una frase sencilla pero poderosa. Escribe ahí abajo: Dios me sostiene. Ahora sí, continuemos. Parte 2. Cuando se vuelve peligroso, ¿cómo reconocerlo? Y cómo Dios te levanta sin que tú tengas que fingir. Ahora sí, querido oyente, aquí es donde vamos a entrar en una parte que de verdad te puede abrir los ojos, porque una cosa es sentir tristeza por un momento, y otra cosa es entrar en una oscuridad interna que se va poniendo más pesada con el tiempo. Y te lo digo con mucha seriedad y con mucho amor, porque este tema no es para tratarlo por encima, este tema es para mirarlo con valentía, con claridad y con la sabiduría de Dios. Y quiero empezar con una idea que puede salvarle la vida espiritual a alguien que me está escuchando ahora mismo. Tú puedes ser cristiano y aún así necesitar ayuda emocional y mental. Eso no te hace débil, no te hace menos espiritual, no te hace menos hijo de Dios. Te hace una persona que está atravesando una batalla real y Dios no te llama a fingir que todo está bien. Dios te llama a caminar en verdad, porque Dios no sana lo que tú escondes. Dios sana lo que tú le entregas. Y por eso esta parte va a ser muy clara, muy directa, pero también muy compasiva, porque hay gente que lleva meses y hasta años sobreviviendo con una tristeza profunda, y lo único que les sostiene es que todavía creen en Dios aunque ya no sientan nada. Y si tú eres uno de esos, quiero que sepas que Dios te ve y que lo que tú estás viviendo no es un castigo. Puede ser una señal de que es tiempo de restauración, de intervención, de descanso, de sanidad, de volver a levantar tu alma desde las raíces. 1. ¿Cuándo sí se vuelve peligroso este tema? La tristeza normal viene y va. Puede durar un día, una semana, un tiempo, dependiendo de lo que te pasó. Tú lloras, te duele, pero por momentos puedes respirar. Por momentos puedes distraerte. Por momentos sientes una chispa. Todavía hay vida dentro de ti aunque estés triste. Pero la depresión peligrosa, la que se vuelve seria, normalmente empieza a hacer algo diferente. Empieza a apagarte por dentro. Empieza a quitarte el deseo de vivir. Empieza a quitarte las ganas de levantarte. Empieza a hacer que la vida te parezca demasiado pesada, incluso sin razón aparente. Empieza a robarte el apetito o a hacerte comer por ansiedad. Empieza a alterar tu sueño. Empieza a hacerte sentir que eres una carga. Empieza a decirte que tu vida no vale. Empieza a convencerte de que no hay salida. Y aquí tengo que decir algo que muchos no dicen en voz alta, por miedo o por incomodidad, pero que tú mereces escuchar con responsabilidad. Cuando una persona llega a pensar, ya no quiero estar aquí,
Ya no quiero seguir, ya no puedo más. Eso no es un capricho. Eso no es drama. Eso es una señal de alarma. Y esa señal no se ignora. Esa señal se atiende. Y si tú has tenido pensamientos así, aunque sea por un segundo, yo quiero que entiendas esto. Tú no eres malo. Tú no eres un monstruo. Tú no eres un caso perdido. Tú eres alguien que está sufriendo demasiado. Y hay una gran diferencia entre ser una persona que está luchando y ser una persona que está condenada. Porque el enemigo quiere que tú creas que ya no hay solución, pero Dios quiere recordarte que aún hay camino. Y mira qué importante es entenderlo desde la Biblia, porque hay siervos de Dios en la Escritura que pasaron por momentos donde se sintieron vacíos, cansados y quebrados. Ya hablamos de Elías, pero ahora quiero llevarte a otro lugar, el libro de Job. Job no era un hombre que vivía en pecado, Job era un hombre íntegro. La Biblia lo presenta como un hombre recto, y aún así le llegó un dolor que parecía imposible de soportar. Perdió cosas, perdió estabilidad, perdió salud, perdió paz. Y llegó un punto donde Job dijo cosas duras desde su sufrimiento. Y aún así, Dios no lo dejó. Dios lo sostuvo. Dios lo atravesó con él. Dios lo restauró. Eso te enseña algo poderoso. Tú puedes estar sufriendo profundamente y Dios no va a decir, bueno, como está mal, yo me voy. No. Hay momentos donde lo único que te mantiene vivo es que Dios te está sosteniendo sin que tú te des cuenta. Entonces, ¿cuándo se vuelve peligroso? Cuando ya no es solo tristeza, sino que se está volviendo un estilo de vida interno. Cuando tú te sientes apagado todos los días. Cuando tu mente se vuelve tu peor enemigo. Cuando ya no disfrutas nada. Cuando te aíslas de todos. Cuando sientes que todo es inútil. Cuando te cuesta hasta bañarte. Cuando se te va el deseo de comer o de vivir. Cuando sientes que ni Dios te escucha, aunque tú sepas que Dios existe. Ahí ya no estamos hablando de una tristeza común. Ahí estamos hablando de una batalla que necesita apoyo, acompañamiento y sabiduría. 2. ¿Qué hacer si tu mente se está oscureciendo? Ahora, aquí viene una parte que yo quiero que tú la escuches despacio, porque cuando la mente se oscurece, lo primero que la persona intenta hacer es luchar solo, y ese es el error más grande, porque el aislamiento es el alimento de la depresión. Cuando tú te aíslas, la mente empieza a inventarse historias, empieza a pensar que nadie te ama, empieza a pensar que nadie te entendería, empieza a pensar que si hablas te van a juzgar, y entonces tú te callas, y el silencio te hunde más. Entonces, ¿qué hacer? Primero, habla con Dios con sinceridad, sin fingir. Aquí es donde muchos fallan, porque creen que para hablar con Dios hay que hablar bonito, como si uno estuviera actuando. Pero Dios no necesita un discurso, Dios necesita verdad. La Biblia está llena de oraciones que no son perfectas, pero son sinceras. David en muchos salmos le habla a Dios desde el dolor. David no siempre dice, estoy feliz. David a veces dice, estoy cansado, estoy triste, me siento solo, me siento perseguido, siento que me voy a caer. Y aún así David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque David no fingía. Y eso es una de las primeras cosas que tienes que recuperar. La sinceridad con Dios. A veces tú dices, Padre, hoy no tengo fuerzas. Padre, hoy no puedo con mi mente. Padre, hoy me siento vacío. Padre, hoy siento que me estoy apagando. Padre, hoy no siento nada. Y aunque no sientas nada, el simple hecho de hablar con Dios ya es una señal de vida. Porque incluso si tú oras con lágrimas, eso sigue siendo oración. Incluso si tú dices, solo ayúdame, eso sigue siendo oración. Incluso si tú no puedes leer una página de la Biblia, pero puedes decir, Jesús, no me sueltes, eso sigue siendo oración. Segundo, no te quedes solo, pide apoyo humano también. Esto es importante porque Dios muchas veces responde a través de personas, a través de una voz amiga, a través de un pastor maduro, a través de alguien que te escucha sin juzgar, a través de ayuda profesional. Y esto no te quita lo espiritual, esto lo completa. Porque hay algo que debes entender, Dios creó la mente,
Dios creó el cuerpo, Dios creó las emociones. Y así como tú vas al médico cuando te duele algo físico, también es válido buscar ayuda cuando tu mente te está haciendo guerra. Eso no es falta de fe. A veces la gente dice, si buscas ayuda psicológica es porque no confías en Dios. Pero eso es como decir que si usas gafas es porque no confías en Dios para ver. Número: tú estás usando una herramienta que Dios puede usar para ayudarte a sanar. Y te lo digo con firmeza, si tú estás pasando una depresión profunda, hablar con un profesional puede ser parte del proceso de Dios. Y hablar con alguien sabio también puede ser parte del rescate de Dios. Tercero, identifica el pensamiento mentiroso que más te está destruyendo. Porque la depresión no solo es tristeza. La depresión es una fábrica de mentiras. Y la mentira más peligrosa es la que suena lógica. Por ejemplo, no valgo nada. No soy suficiente. Dios se cansó de mí. Mi vida no va a cambiarse, ya es tarde para mí. Yo soy una carga, nadie me entiende, no hay salida. Y tú tienes que empezar a hacer algo que la Biblia llama renovar la mente. Romanos capítulo 12, verso 2, habla de la renovación de tu entendimiento. ¿Qué significa eso? Que tú no puedes creer todo lo que piensas. Tú tienes que filtrar tus pensamientos con la verdad de Dios. Porque muchas veces tu mente te dice, Dios se olvidó de mí. Pero la Biblia dice, no te dejaré ni te desampararé. Hebreos capítulo 13, verso 5. Muchas veces tu mente te dice, yo soy un fracaso. Pero la Biblia dice que Dios perfecciona su poder en tu debilidad, según 2 de Corintios capítulo 12, verso 9. Muchas veces tu mente te dice, no tengo fuerzas, pero la Biblia dice, Jehová dará fuerza a su pueblo. Salmos capítulo 29, verso 11. Entonces, lo que te está atacando no es solo tu tristeza, es la interpretación que tu mente está haciendo de tu tristeza. Tu mente está traduciendo el dolor como si fuera condena. Pero el dolor no significa condena. El dolor significa que algo necesita sanidad. Cuarto, vuelve a lo pequeño. No intentes arreglar toda tu vida en un día. Este punto es clave. Porque cuando alguien está deprimido, intenta hacer un cambio gigante y al no poder, se siente peor. Por eso Dios muchas veces te llama a pasos pequeños. Hoy levántate, hoy báñate, hoy abre la ventana, hoy toma agua, hoy sal a caminar un poco, hoy come algo, hoy escucha una palabra, hoy respira, hoy suelta el celular un rato, hoy dile a alguien cómo te sientes. Pequeños pasos, pero constantes. Y te digo algo, hay días donde tu mayor victoria es levantarte de la cama. Hay días donde tu mayor fe es seguir aquí. Hay días donde tu mayor milagro es no rendirte. Y eso cuenta, eso vale. Dios lo ve. 3. ¿Cómo diferenciar entre tristeza normal y una depresión que necesita ayuda? Esta parte es muy importante porque hay gente que está sufriendo una depresión real, pero se convence de que es solo un bajón y lo dejan pasar, y con el tiempo se hace más profundo. Entonces aquí va una diferencia clara. La tristeza normal normalmente tiene una causa identificable. Por ejemplo, una pérdida, una discusión, una decepción, un problema. Te duele, lloras, pero poco a poco te recuperas. La depresión profunda a veces no tiene una causa evidente, o la causa fue hace tiempo, pero el dolor no se va. A veces lo que tú viviste fue tan fuerte que te dejó una huella. En la tristeza normal tú aún puedes sentir momentos de alivio, una risa, una esperanza, una distracción. En la depresión profunda todo se siente apagado. Nada sabe igual, nada se siente igual, nada te llena. En la tristeza normal tú puedes seguir haciendo tus cosas, aunque con dolor. En la depresión profunda todo se vuelve pesado, hasta lo básico: trabajar, hablar, comer, dormir, levantarte. Y aquí va algo fuerte. En la tristeza normal tú sufres, pero sigues sintiendo que tu vida vale. En la depresión profunda tú puedes empezar a sentir que tu vida ya no importa. Y si tú te identificas con eso, yo quiero que te lo tomes en serio. No para asustarte,
sino para que te cuides, porque Dios no te quiere solo sobreviviendo. Dios te quiere viviendo. 4. ¿Qué dice la Biblia sobre el quebranto y la restauración? Aquí es donde la Biblia se vuelve medicina, porque la Biblia no solo te dice aguanta, la Biblia te dice que Dios restaura. El Salmo 147, verso 3 dice, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Mira qué tremendo. Sana y venda. O sea, Dios no ignora tu herida. Dios la trata, Dios la cubre, Dios la trabaja. Y hay otro versículo que es como un abrazo. Isaías capítulo 41, verso 10, dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Mira eso, no desmayes. ¿Por qué dice no desmayes? Porque Dios sabe que hay días donde tú sientes que te vas a desmayar por dentro. Pero Dios dice, yo te esfuerzo. Y ojo con esto, Dios no te dice, esfuérzate tú solo. Dios dice, yo te esfuerzo. Eso significa que tu fuerza no sale de tu estado emocional. Tu fuerza sale de Dios, incluso cuando tú no la sientes. Y mira el Salmo 40, verso 1 al 3. Dice que Dios lo sacó del pozo de la desesperación. Pozo. Eso es profundo. Eso es oscuro. Eso es hundido. Y dice que puso sus pies sobre peña y enderezó sus pasos. Eso significa que Dios puede sacarte de ese pozo. Pero a veces el proceso es paso a paso. No siempre es de un día para otro, pero sí es real. 5. ¿Cómo Dios puede levantarte sin que tú tengas que fingir? Y aquí viene lo más hermoso de todo esto. Porque mucha gente cree que para que Dios te levante, tú tienes que estar fuerte primero. Pero no. Dios te levanta en tu debilidad. Dios no te pide que finjas, Dios te pide que le entregues lo real. Tu cansancio real, tu miedo real, tu tristeza real, tus pensamientos reales. Porque la fe verdadera no es fingir que estás bien. La fe verdadera es decirle a Dios, estoy mal, pero sigo aquí. Y quiero que esto se te quede grabado. Dios no te ama por tu ánimo. Dios te ama por ser su hijo. Dios no te ama por tu sonrisa. Dios te ama por tu corazón. Dios no se queda contigo por tu fuerza. Dios se queda contigo por su fidelidad. Y tal vez tú te has sentido decepcionado de ti mismo, pero Dios no se sorprende de tu proceso. Dios ya sabía lo que ibas a vivir y aún así te llamó, aún así te eligió, aún así te sostiene. Porque el amor de Dios no depende de tu estado emocional, depende del carácter de Dios. Y Dios es bueno, aunque tú no lo sientas. Y aquí te voy a decir algo que vale oro. A veces Dios no quita la tormenta de inmediato, porque Él está construyendo dentro de ti algo que solo se forma en medio de esa tormenta. Él está formando resistencia, está formando profundidad, está formando compasión, está formando una fe que ya no depende de emociones, sino de convicción. Porque hay una fe que existe cuando todo está bien, pero hay otra fe más poderosa, la que existe cuando todo está oscuro, y aún así tú dices, yo no entiendo, pero confío. Y esa fe, querido oyente, es la que Dios usa para levantarte. Así que si tú has estado viviendo con este peso, si tú te has sentido culpable por tu tristeza, hoy quiero que escuches esto como si Dios te lo estuviera diciendo directo al corazón. No eres un mal cristiano por sentirte así. No estás solo, no estás abandonado, no estás terminado. Dios todavía está escribiendo tu historia. Parte 3. Cuando sientes que Dios está en silencio, ¿cómo volver a respirar por dentro y cómo salir paso a paso sin destruirte en el intento? Querido oyente, ahora vamos a entrar en una parte muy delicada y muy profunda, porque hay un dolor que pesa más que la tristeza misma, y es sentir que Dios está en silencio, sentir que tú oras y no pasa nada, sentir que tú intentas acercarte y no sientes nada, sentir que antes llorabas en la presencia de Dios y ahora solo te quedas vacío, sentir que antes la Biblia te hablaba y ahora las palabras se te quedan lejos, sentir que antes tenías fuego y ahora solo tienes humo y cansancio. Y te lo digo así, directo, porque hay personas que no solo se sienten deprimidas, sino que además
Se sienten espiritualmente abandonadas, como si Dios hubiera apagado la luz y se hubiera ido. Y aquí es donde muchos creyentes se confunden y se hieren más, porque empiezan a interpretar el silencio de Dios como rechazo. Empiezan a pensar, Dios ya no me escucha, Dios ya no me quiere, Dios está molesto conmigo, yo soy un fracaso, algo está mal conmigo. Y querido oyente, déjame decirte algo con toda claridad. El silencio de Dios no siempre es ausencia de Dios. A veces Dios está callado, pero está cerca. A veces Dios no está hablando como tú esperas, pero está obrando como tú no ves. A veces Dios parece quieto, pero está sosteniéndote con su mano para que tú no te caigas del todo. A veces Dios no te está gritando porque no quiere asustarte, te está acompañando con calma para que vuelvas a sentir paz. Y esto no es poesía, esto es Biblia. Mira lo que dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y luego dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Escucha eso con el corazón. Valle de sombra. No dice valle de fiesta, no dice valle de emociones lindas, dice valle de sombra. Eso significa que hay temporadas oscuras que le pasan incluso a las ovejas del pastor. Pero la clave es esta, porque tú estarás conmigo. No dice porque voy a sentirte conmigo. No, dice porque tú estarás conmigo. Hay una diferencia enorme entre sentir a Dios y que Dios esté. Porque cuando tú estás deprimido, tu cuerpo y tu mente se vuelven un filtro que distorsiona la realidad. Y ese filtro te puede hacer sentir que Dios está lejos, aunque Dios esté al lado tuyo. Así como cuando alguien tiene fiebre y siente frío, aunque el lugar esté caliente. No es que la realidad cambió, es que el sistema está alterado. Eso pasa también con la depresión. Te hace sentir lejos de todo, incluso de Dios. 1. La trampa más grande es creer que tu fe se mide por lo que sientes. Esto es importantísimo, porque mucha gente cree que fe es emoción. Y no. La emoción es hermosa, pero la fe es mucho más profunda. La fe es decisión. La fe es permanecer. La fe es seguir buscando a Dios aunque estés cansado. La fe es decir, hoy no siento, pero sigo aquí. Hoy no tengo ganas, pero sigo aquí. Hoy no veo, pero sigo aquí. Y eso delante de Dios vale mucho. Hay personas que dicen, es que yo antes sentía bonito cuando oraba, y hoy oro y no siento nada. Entonces ya no sirve. Y no, querido oyente, ahí es donde empieza una madurez espiritual que muchos no conocen. Porque Dios a veces permite que tú no sientas para enseñarte a confiar. Te lo digo de una manera simple. Hay un amor de Dios que tú sientes, y hay un amor de Dios que tú aprendes a creer. Y cuando la vida se pone difícil, Dios te entrena para vivir por convicción y no por sensación. Porque si tu vida espiritual depende de sentir, entonces el día que no sientas, te caes. Pero si tu vida espiritual depende de creer, entonces, aunque no sientas, sigues de pie. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. No dice, el justo por la emoción vivirá. Y aquí te lo pongo claro, hay días donde tu fe no se ve como alegría, se ve como resistencia, se ve como levantarte, se ve como seguir respirando, se ve como decir, Dios ayúdame, aunque sea con una frase. 2. ¿Cómo volver a respirar por dentro cuando ya no tienes ganas de nada? Aquí vamos a hablar de pasos reales, porque yo sé que hay gente que está escuchando esto y dice, está bonito, pero yo necesito algo práctico. Yo necesito una manera de empezar a salir. Y te entiendo. Así que te voy a dar una guía simple pero poderosa, y quiero que la hagas con calma, sin exigirte perfección. Tú no estás tratando de impresionar a Dios, tú estás tratando de sanar. Primero, vuelve a lo básico, no te exijas lo máximo. Cuando una persona se deprime, empieza a sentirse culpable por no ser productiva, por no hacer todo lo que antes hacía. Y en la vida cristiana pasa igual. La persona dice, antes oraba 1 hora, antes leía 3 capítulos, antes ayunaba, antes servía, antes iba, antes cantaba.
y ahora no puedo ni levantarme, y se siente un desastre. Pero Dios no te está pidiendo que hagas lo de antes, en el estado de ahora. Dios te está pidiendo que empieces desde donde estás. Si hoy solo puedes decir, Padre, aquí estoy, eso es suficiente. Si hoy solo puedes leer un versículo, eso es suficiente. Si hoy solo puedes escuchar una reflexión mientras estás acostado, eso es suficiente. Porque lo importante es que no sueltes la cuerda. Aunque estés en el piso, quédate agarrado. Segundo, cambia la pregunta que te estás haciendo. Muchos se preguntan, ¿por qué estoy así? Y esa pregunta a veces no tiene respuesta inmediata y te enreda más, te llena de culpa, te llena de confusión, te llena de ansiedad. En vez de preguntarte, ¿por qué estoy así? Empieza a preguntarte, ¿qué necesito hoy? Necesito descanso, necesito hablar, necesito comer mejor, necesito soltar una carga, necesito perdonar, necesito llorar sin vergüenza, necesito que alguien me abrace, necesito ayuda profesional, necesito volver a Dios sin presión. Porque cuando tú cambias la pregunta, cambias el enfoque. Ya no estás buscando una explicación perfecta, estás buscando un paso real. Tercero, haz un trato contigo. Hoy no tomaré decisiones permanentes en un estado temporal. Esto que te voy a decir es muy fuerte, pero muy necesario. La depresión es una temporada. Puede durar, puede sentirse eterna, pero es una temporada. Y tú no puedes tomar decisiones permanentes cuando tu mente está en oscuridad. Hay gente que en depresión renuncia a todo, termina relaciones, se aísla, se va de la iglesia, se aleja de Dios, se rinde, se destruye, y luego, cuando la nube baja, se da cuenta de que hizo cosas que no era necesario hacer. Así que repítete esto: hoy no voy a destruir mi futuro por un momento oscuro. Hoy solo voy a resistir. Hoy solo voy a respirar. Hoy solo voy a avanzar un paso, porque mañana puede verse diferente. Cuarto, no pelees contra tu mente como si fuera tu enemigo. Aprende a guiarla. Hay personas que intentan callar su mente a la fuerza. Se enojan consigo mismos, se insultan, se critican, se presionan, y eso empeora todo. En vez de decirte, ¿qué te pasa? ¿Por qué eres así? Empieza a decirte, estoy luchando, pero no estoy solo. Estoy cansado, pero Dios me sostiene. Estoy dolido, pero Dios puede restaurarme. Porque tu mente escucha cómo le hablas, y si tú te hablas con crueldad, tu mente se hunde más. Pero si tú te hablas con verdad, tu mente empieza a calmarse. Y esto también es bíblico. Proverbios dice que la lengua tiene poder de vida y muerte, y esa lengua también te habla a ti mismo. Tú también necesitas escucharte hablando vida. 3. ¿Cómo sanar espiritualmente sin caer en el fanatismo de fingir? Ahora vamos a tocar algo muy común. Hay cristianos que, cuando se sienten deprimidos, intentan taparlo con actividad espiritual exagerada. Y ojo, eso puede parecer fe, pero muchas veces es miedo. Miedo a sentir, miedo a enfrentar, miedo a aceptar que algo está roto por dentro. Entonces la persona hace más cosas, se sobrecarga, se exige, se presiona, intenta estar en todo, intenta ser el más fuerte, el más entregado, el más activo, pero por dentro está vacío. Y tarde o temprano se rompe peor. Dios no te llama a tapar tu dolor, Dios te llama a sanarlo. Y hay una diferencia enorme entre estar ocupado para no sentir y estar conectado para sanar. Por eso Dios a veces permite que se te apague el ruido, para que por fin escuches tu corazón, para que por fin reconozcas tu herida, para que por fin digas, necesito ayuda. Porque cuando tú aceptas que necesitas ayuda, ahí empieza la restauración. 4. ¿Qué hacer cuando sientes culpa por estar deprimido? Esta culpa es de las cosas más destructivas, porque te quita la paz, te roba la oración, te roba el deseo de acercarte a Dios, te hace sentir indigno. Y muchos viven así, aman a Dios, pero se sienten demasiado sucios para hablar con Él. Y aquí va una verdad preciosa. Jesús no vino por los perfectos, Jesús vino por los quebrados. En Marcos capítulo 2,
Jesús dice que no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Eso significa que en el reino de Dios hay espacio para el que está mal, hay espacio para el que está roto, hay espacio para el que no puede, hay espacio para el que está cansado. Entonces, si tú te sientes deprimido y dices, es que yo debería estar bien, recuerda esto: Dios no te ama por tu rendimiento, Dios te ama por tu identidad. Tu identidad no es deprimido, tu identidad no es fracasado, tu identidad no es débil, tu identidad es hijo, hija, amado, sostenido, elegido, acompañado. Y aunque tú no lo sientas, esa verdad sigue siendo verdad. 5. Señales de que Dios está trabajando en ti, incluso si no lo sientes. Aquí te voy a dar algunas señales que a veces pasan desapercibidas y tú necesitas verlas, porque esto te va a dar esperanza. 1. Sigues aquí. Tú no entiendes cómo, pero sigues aquí. Eso ya es Dios sosteniéndote. 2. Aunque estés cansado, todavía buscas una palabra. Si tú estás escuchando esto, es porque tu espíritu todavía quiere vida, y eso es una semilla de restauración. 3. Todavía te duele lo espiritual. La persona que está lejos de Dios de verdad, ni le importa. Pero a ti te duele. Eso significa que tu corazón no está muerto, está herido. Y Dios sana heridas, no abandona corazones heridos. 4. Hay algo dentro de ti que no se rinde del todo. Aunque estés oscuro, hay una chispa. Esa chispa es la gracia de Dios. 5. Te estás volviendo más humano. Y esto suena raro, pero escúchalo bien. A veces Dios usa el quebranto para quitarte la máscara, para hacerte más real, más humilde, más compasivo, más profundo, más sensible. Y cuando salgas de esto, vas a entender cosas que antes no entendías. Vas a abrazar gente que antes no sabías abrazar. Vas a consolar con una autoridad distinta, porque ya sabes lo que es el valle. 6. El paso más difícil y más poderoso: pedir ayuda sin vergüenza. Querido oyente, si esta depresión se ha vuelto pesada, si estás perdiendo el ánimo de vivir, si sientes que tu mente te está ganando, si tu cuerpo no responde, si ya no disfrutas nada, si llevas semanas o meses así, yo quiero decirte algo con mucha firmeza y mucho amor. Buscar ayuda no es traicionar a Dios, es honrar la vida que Dios te dio. Hablar con un profesional, buscar consejería, hablar con un pastor sabio, abrirte con un amigo maduro, no es falta de fe. A veces es el puente que Dios usa para sacarte del pozo. Porque Dios puede sanar de 1000 maneras. A veces sana en un instante, a veces sana con un proceso, a veces sana con descanso, a veces sana con compañía, a veces sana con medicina, a veces sana con terapia, a veces sana con una conversación, a veces sana con un cambio de rutina, a veces sana con una puerta que se abre. Pero el punto es este: Dios quiere que sanes, no que te acostumbres a sobrevivir. Y aquí va una frase que yo quiero que te quede marcada en el corazón: tu dolor merece atención, no castigo. 7. Un plan simple para empezar a salir desde hoy. Te lo voy a dejar así, sencillo, sin complicarte. 1. Hoy vas a hablar con Dios como estás, sin actuar. 2. Hoy vas a hacer una cosa pequeña por ti. 1. 3. Hoy vas a identificar una mentira que tu mente te repite y la vas a reemplazar por una verdad bíblica. 4. Hoy vas a hablar con alguien aunque sea con pocas palabras. 5. Hoy vas a dormir o descansar lo que puedas, sin culpa, y mañana repites. Porque salir de la depresión no siempre es un salto gigante, a veces es una escalera, paso a paso, día a día, con caídas, con retrocesos, pero avanzando, y Dios camina contigo en cada escalón. Parte 4. Errores que hunden más, hábitos que levantan el corazón, y la respuesta final a la gran pregunta. Querido oyente, llegamos a esta última parte, y yo quiero que la sientas como un cierre que te deja paz, claridad, fuerza y dirección. Porque el objetivo de este video
no es solo responder una pregunta. El objetivo es ayudarte a caminar, ayudarte a levantarte, ayudarte a entenderte y sobre todo ayudarte a volver a mirar a Dios sin miedo, sin culpa, sin vergüenza. Así que vamos a entrar con firmeza y con mucho amor en dos cosas que todo cristiano deprimido necesita saber. Primero, ¿qué cosas hunden más aunque parezcan espirituales? Y segundo, ¿qué hábitos sí ayudan a sanar, sin presión y sin fingir? Y al final vamos a responder con claridad la gran pregunta de este video. ¿Es pecado sentirse deprimido siendo cristiano? 1. Errores espirituales que hunden más cuando estás deprimido. Hay errores que parecen pequeños, pero cuando estás en depresión se vuelven como piedras dentro de un bolsillo. Cada día pesan más. Y lo más triste es que muchos cristianos no se dan cuenta de que se están haciendo daño a sí mismos. Primer error, creer que Dios te ama menos por estar así. Este es el veneno más peligroso, porque una vez que tú crees que Dios te ama menos, te alejas, te escondes, te vuelves frío, dejas de hablarle. Y entonces la depresión te dice, ¿ves? Dios se fue. Pero la realidad es otra. Tú te apartaste por miedo. Así que escucha esto con fuerza. Dios no te ama menos porque estás deprimido. Dios no se cansa de ti. Dios no dice, ya me aburriste. Dios es Padre, y un padre de verdad no abandona a su hijo cuando lo ve llorar. Un padre se acerca, y la Biblia es clara, Romanos capítulo 8, dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Eso incluye tu depresión, eso incluye tus días oscuros, eso incluye tus noches largas, eso incluye tu ansiedad, eso incluye tu cansancio. Dios no te suelta aunque tú te sientas suelto. Segundo error, usar la comparación como un látigo. La comparación es una trampa, porque tú te miras a ti y dices, mira a ese hermano, siempre feliz, mira a esa hermana, siempre orando, mira a ese, siempre fuerte, y tú te dices, yo soy el único que está mal. Pero tú no sabes lo que esa persona vive cuando se cierra la puerta. Tú no sabes su batalla interna. Tú no sabes su historia. Tú no sabes lo que está cargando. Y aunque fuera cierto que a alguien le va mejor, eso no significa que tú estás perdido. Significa que tú estás en un proceso diferente. Compararte cuando estás deprimido es como correr con una herida abierta. No solo te duele, te lastimas más. Dios no te compara con nadie. Dios te mira a ti. Dios trabaja contigo. Dios te levanta en tu tiempo. Tercer error, confundir fe con fingir. Esto es clave. Hay cristianos que creen que tener fe significa ocultar el dolor, sonreír aunque estén rotos, decir estoy bien aunque no lo estén, cantar aunque por dentro se estén muriendo. Y eso no es fe, eso es máscara. Y la máscara no sana, la máscara solo cansa, porque la persona tiene que sostener una imagen, y sostener una imagen cuando estás deprimido es como cargar un saco de piedras en la espalda, y tarde o temprano te quiebra. Dios no te pide máscara, Dios te pide corazón, Dios no te pide apariencia, Dios te pide verdad. Cuarto error, pensar que pedir ayuda es debilidad. Ya lo dijimos, pero lo refuerzo porque esto es demasiado importante. Hay creyentes que se hunden más porque no hablan, porque no piden ayuda, porque se callan, porque esperan a que el milagro llegue sin que nadie sepa que se están rompiendo. Y querido oyente, pedir ayuda no es debilidad, es humildad, es sabiduría, es valentía. A veces el milagro de Dios comienza con una conversación. A veces el rescate de Dios empieza con una llamada. A veces la restauración empieza con decir, necesito ayuda, estoy mal, no puedo solo. Y eso, delante de Dios, no es vergonzoso, eso es real. Quinto error, abandonar los pequeños hábitos porque sientes que no sirven. Aquí pasa algo. Tú dices, ya no siento nada. Entonces, ya no oro, ya no leo, ya no me acerco, ya no busco, ya no canto, ya no intento. Y claro, se entiende, porque estás sin fuerzas. Pero ese abandono hace que la oscuridad se vuelva más profunda.
Aquí está el secreto. Cuando no sientas, hazlo pequeño, pero hazlo, porque la constancia en lo pequeño es la cuerda que te saca del pozo. No tienes que hacer todo perfecto, solo no lo sueltes. 2. Hábitos que sí levantan el corazón sin presión, sin culpa y con la ayuda de Dios. Ahora sí, vamos a lo práctico, a lo que tú puedes empezar a hacer desde hoy. Y quiero que no lo escuches como una lista que te exige, sino como una mano que te guía. Primer hábito, hablar con Dios como si estuvieras hablando con un padre cercano. No con formalidad, no con palabras rebuscadas, con verdad, con sencillez. A veces tú dices, Padre, hoy me duele. Padre, hoy tengo miedo. Padre, hoy siento un vacío. Padre, hoy mi mente me ataca. Padre, hoy no entiendo nada. Padre, hoy no tengo ánimo. Ayúdame. Y eso es suficiente, de verdad, porque Dios entiende el idioma del corazón. Segundo hábito, leer la Biblia para recibir vida, no para cumplir una meta. Mucha gente lee la Biblia como si fuera una tarea, como si dijera, tengo que leer tanto, y si no leo tanto, soy mal cristiano. Pero eso no es el corazón de Dios. En depresión lo mejor es leer poquito pero profundo. Un versículo, una promesa, un salmo, una frase que te sostenga. Por ejemplo, Salmos capítulo 34 dice que Dios está cerca del quebrantado. Eso es una medicina. Isaías dice que Dios te fortalece. Eso es medicina. Mateo dice, venid a mí y yo os haré descansar. Eso es medicina. Lee para sanar, no para demostrar. Tercer hábito, respirar antes de reaccionar, porque la mente deprimida exagera. Cuando estás deprimido, tu mente se vuelve dramática, no porque tú seas dramático, sino porque tu sistema está saturado. Entonces, cuando te venga un pensamiento que dice, ya todo se acabó, respira. Cuando te venga un pensamiento que dice, nadie te ama, respira. Cuando te venga un pensamiento que dice, Dios te abandonó, respira. Y repite una verdad sencilla, Dios está conmigo. Aunque no lo sienta, Dios está conmigo. Ese hábito parece pequeño, pero cambia la manera en la que atraviesas la tormenta. Cuarto hábito, salir del aislamiento de forma gradual. No tienes que ir a una multitud, no tienes que forzarte, pero sí tienes que romper el encierro. Un mensaje a alguien, una llamada o una caminata, un rato en una ventana, una visita corta, un café con alguien de confianza, porque la depresión te encierra, pero Dios te abre caminos, y uno de esos caminos es volver a la conexión humana. Quinto hábito, recuperar el cuidado básico del cuerpo sin culpa. Esto es demasiado importante, y casi nadie lo dice. Tu cuerpo no es tu enemigo, tu cuerpo es tu casa, y cuando tu casa está descuidada, tu mente sufre más. Dormir, comer, tomar agua, moverte un poco, bañarte, respirar, todo eso es espiritual también, porque tú le estás diciendo a tu vida, todavía me importo, todavía quiero sanar. Y Dios honra eso. Sexto hábito, dejar de castigarte por estar triste. Este es el hábito más difícil, pero el más necesario, porque hay cristianos que cuando se sienten deprimidos, se hablan feo, se insultan, se dicen inútil, se dicen fracasado, se dicen débil, se dicen que Dios no los va a usar. Y eso es mentira. Tú no puedes sanar si tú mismo te maltratas. Tú necesitas hablarte con la misma misericordia con la que Dios te mira. No eres débil, estás cansado, no estás perdido, estás en proceso, no estás condenado, estás siendo restaurado. Séptimo hábito, agradecer una cosa al día, aunque sea pequeña. La depresión te quita la capacidad de ver luz. Entonces, tú tienes que entrenar tu mirada para encontrar una cosa buena. Hoy agradezco que respiré. Hoy agradezco que me levanté. Hoy agradezco que comí algo. Hoy agradezco que escuché este mensaje. Hoy agradezco que todavía tengo esperanza aunque sea pequeña. Y esa gratitud no es para ignorar el dolor, es para recordar que la oscuridad no tiene la última palabra. 3. La respuesta final. ¿Es pecado sentirse deprimido siendo cristiano? Ahora sí, querido oyente,
Respondamos con claridad y con firmeza. No, no es pecado sentirte deprimido. Sentirte deprimido es una señal de que estás cargando demasiado. Sentirte deprimido es una señal de que tu alma necesita descanso. Sentirte deprimido es una señal de que tu mente necesita sanidad. Sentirte deprimido es una señal de que tu corazón necesita apoyo. El pecado no es sentir la batalla. El pecado es rendirte a la mentira de que Dios ya no te ama. El pecado es cerrar tu corazón y decir yo no quiero a Dios. Pero tú no estás diciendo eso. Tú estás luchando, tú estás buscando, tú estás tratando, y eso ya habla de fe. Ahora, esto también es importante. Aunque no sea pecado sentirse deprimido, sí es peligroso quedarse ahí sin pedir ayuda. Sí es peligroso normalizar lo que te está destruyendo. Sí es peligroso vivir en silencio. Sí es peligroso aislarte. Y por eso Dios te está hablando hoy, para que no te quedes atrapado. Dios no quiere que sobrevivas. Dios quiere que vuelvas a vivir. 4. Si hoy estás en ese valle, esto es lo que Dios te diría. Quiero cerrar esta parte con una voz de esperanza, como si Dios te estuviera mirando y te dijera esto. Hijo, hija, yo te veo. Yo veo tu lucha. Yo veo tus noches largas. Yo veo tus lágrimas calladas. Yo veo tus pensamientos pesados. Yo veo tu esfuerzo por mantenerte de pie. Y no estoy decepcionado de ti. No me fui. No te solté. Yo sigo aquí. Y aunque tú ahora sientas que todo está lento, aunque sientas que no avanzas, aunque sientas que no puedes, yo estoy trabajando en ti. Yo estoy formando una paz más profunda. Yo estoy sanando lo que nadie ve. Yo estoy restaurando tu corazón. Y cuando salgas de este valle, tú vas a entender que en el lugar donde tú pensabas que estabas solo, yo estaba más cerca que nunca. Querido oyente, si este mensaje te habló, si te dio paz, si te hizo sentir acompañado, te quiero invitar a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ningún otro video, porque aquí seguimos compartiendo palabras que levantan, que sanan y que acercan tu corazón a Dios. Dale like, comenta y comparte, porque tú no sabes a cuántas personas puedes alcanzar con un simple gesto. Tal vez alguien que está en silencio, alguien que está luchando por dentro, alguien que necesita escuchar que